eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Hace algunos años un misionero fue martirizado junto a 4 amigos en el Ecuador. Un hombre llamado Jim Elliot, quien tenía títulos de posgrado y la gente le decía que él no debía ser misionero porque él era tan inteligente y bien educado, fue al campo misionero siendo un hombre joven. Y él y 4 de sus amigos fueron atacados por los indios Auca y sus cuerpos fueron descuartizados con machetes. Triste historia esta. Enviaron militares a tratar de recuperar los cuerpos, pero los cuerpos habían sido echados a un río de la selva después de haber sido despedazados. Y cuando encontraron por fin el cuerpo de Elliot, los peces carnívoros habían comido toda la carne y solo encontraron pedazos de huesos. Pero también encontraron el diario de Jim Elliot y en ese diario dañado por el agua encontraron estas palabras: cuando el tiempo llega en el plan y propósito de Dios en que debes morir, ocúpate en que todo lo que tengas que hacer es morir. ¿Entiende usted lo que quiso decir Jim Elliot con eso? Estamos estudiando los 4 evangelios en estas lecciones y hemos visto que Jesús vivió la vida perfecta. Toda la vida de Jesús estuvo obsesionada con las obras que el Padre quería que él hiciera. Día a día él dijo: debo hacer las obras del que me envió, porque la noche viene cuando no se puede trabajar más. Cuando él llegó cerca del fin de su vida, él dijo: yo te he glorificado porque he cumplido con cada tarea que tú me asignaste. Cuando él fue transfigurado, esa fue una de las crisis de Cristo, dice que se encontró con Elías y con Moisés. Aquí es donde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se encuentran, en el monte de la transfiguración. Imagínese, aparece Moisés, aparece Elías y Jesús está allí. Jesús es transfigurado. Pedro, Santiago y Juan están allí y cuando Pedro ve a Moisés, a Elías y a Jesús transformado totalmente, no sabe qué decir. Pero de todos modos dijo algo. Señor, dijo él, es bueno que estemos aquí. Vamos a construir 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y dice que él dijo eso porque no sabía qué decir. ¡Qué experiencia!, ¿verdad? Estar en el monte de la transfiguración, viendo a Cristo transfigurado, viendo a Moisés, viendo a Elías conversando con él. Pedro nunca superó eso, porque él dice en su carta que estuvo en el monte con Jesús. Nunca olvidó esa experiencia. Cuando Jesús se encontró con Moisés y Elías, ellos sí sabían qué decir. ¿Qué se dijeron el uno al otro? ¿Ha leído usted eso alguna vez? Al leer los evangelios, note eso, es muy importante. Cuando Moisés y Elías hablan con Jesús, hablaron sobre su muerte y de lo que él iba a lograr en Jerusalén. Un buen consejo sobre la vida de Jesús, tal como está en los evangelios, es hacerse esta pregunta: ¿cuáles fueron esas obras que él hizo? Obviamente, el primer trabajo fue el que ocupa tanto espacio en los evangelios cuando él murió en la cruz, su muerte. Esa fue una gran obra, y esto es obvio por la cantidad de espacio que se le da en los evangelios. Esa fue una parte muy importante de su obra. Y cuando él dijo en la cruz: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su obra estaba terminada. Según el Antiguo Testamento, y aquí es donde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se correlacionan, y se puede apreciar mejor el Nuevo Testamento si uno ya ha estudiado el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dijo:
créanme cuando les digo que voy a reconciliar ese divorcio. Los judíos del Antiguo Testamento tenían todas esas ofrendas de sacrificio. En Levítico y en otros libros del Antiguo Testamento, estas ofrendas son símbolo de algo. Ellos debían sacrificar corderos y animales si querían que sus pecados fueran perdonados. Y siempre se les explicó que los animales eran sacrificados como una figura del cordero que vendría algún día, el Cordero de Dios. Fue su muerte. Fue el sacrificio de ese cordero lo que causó que Dios perdonara el pecado. Todos esos otros corderos eran una representación de eso que vendría, eran un símbolo de eso. En el Antiguo Testamento Dios está constantemente diciendo, cada vez que se sacrificaba un cordero, créanme cuando les digo que lo voy a hacer. ¿Recuerda usted el libro de Job? Job entendió que necesitaba un Salvador. Él lo llamó Redentor. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y un día se levantará sobre el polvo. ¿Qué era un redentor? El redentor o el concepto de redención era un término legal antes que teológico. Recuerde la historia de Ruth, cómo Booz actuó como redentor, es decir, la compró pagando sus deudas y la trajo de nuevo a la familia de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles como Pedro entendieron lo que Jesús hizo al morir en la cruz, lo pusieron de esta manera. Ellos no fueron redimidos con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha. Ese fue el precio de nuestra redención. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue otra de sus obras, su obra de redención, su ministerio de redención. Jesús tuvo otras obras además de su obra de redención. La obra de redención la realizó realmente en una tarde, pero él vivió 33 años. ¿Qué más hizo? Esa es la pregunta. Principalmente nos enseñó a vivir, y eso no lo podía hacer en una tarde. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando él hizo esa afirmación en Juan capítulo 14, versículo 6, se estaba refiriendo probablemente a su obra redentora, porque no hay otro camino hacia Dios excepto el camino del Cordero de Dios. La muerte de Jesús en la cruz es la única manera de ser salvos según la Escritura. Todo el Nuevo Testamento afirmará y confirmará eso. Ahora, quizás cuando él dijo, yo soy la vida, se estaba refiriendo a su ministerio milagroso. Note cómo él no dijo, he venido para mostrarles el camino y para hablarles de la vida y de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Si usted lee los evangelios, fíjese en los milagros de Jesús. 1/3 del contenido de esos 4 evangelios tiene que ver con su ministerio de sanidad. Jesús sanó a muchas personas. Ahora, al leer sobre el ministerio de sanidad de Jesús, hágase esta pregunta. ¿Cuál es el significado del ministerio de sanidad de Jesús para mí hoy en día? La verdad más dinámica en el Nuevo Testamento vendrá después de la resurrección de Jesús. Ciertamente, al estudiar el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento, la verdad más dinámica emerge en el Nuevo Testamento, y es esta: Jesús está vivo y activo en el planeta Tierra. Jesucristo fue crucificado y sepultado, pero no se quedó ahí. Resucitó de los muertos y vive, y Él vive en las personas hoy. Esa es la verdad más dinámica en el Nuevo Testamento. Cristo en usted. Esa es la esperanza de gloria según el Nuevo Testamento. Si el mismo Cristo que vivió hace 2000 años atrás vive en usted y en mí, y cerca de 1/3 de su ministerio fue el de sanidad cuando Él estuvo aquí, ¿piensa usted que el Cristo que vive en usted puede sanar? Por supuesto que puede. Eso es lo que el ministerio de sanidad de Jesucristo significa para nosotros al estudiar los evangelios. Ahora, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar? Obviamente se ve que no siempre es su voluntad sanar. Él nos sanó, por ejemplo, al apóstol Pablo, y el mismo Pablo tuvo un gran ministerio de sanidad. Él hasta vio gente levantada de los muertos en su ministerio, y sin embargo,
Él tenía una enfermedad. 3 veces le había pedido a Dios que se la quitara y cada vez la respuesta de Dios fue: no, 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 porque mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder descansa sobre ti cuando eres débil, más que cuando eres fuerte. Si te permitiera ser fuerte, Pablo, confiarías en tu propia fuerza, así que te voy a mantener débil. Cuando Pablo oyó eso, esto es interesante, él no dijo sencillamente, lo acepto. Él dijo más bien, me gloriaré en eso. Entonces, si ese es el plan de Dios para mí, y si eso es lo que Él usa en el poder de Él para estar en mí, no solo lo acepto, sino que me glorío en eso. Porque cuando soy débil, dice Pablo, es entonces cuando soy fuerte. Dios no sanó a Pablo, y hay muchas otras personas que Él no sana. Dios no sana a todo el mundo. Es posible, como vimos en el libro de Job, que Él se glorifique por no sanar a alguien, dándole la gracia para vivir con lo que le ha dado. Pero al leer los evangelios, mire el ministerio milagroso de Jesús. No hay duda, Él realizó milagros y todavía los hace. Jesucristo fue un hombre con una misión, un hombre con una magnífica obsesión. Su obsesión era trabajar y hacer las obras de su Padre. ¿Cuáles eran esas obras? Al leer los evangelios, búsquelas. ¿Cuáles fueron sus obras? Obviamente está su obra de redención y su obra de regeneración, podríamos llamarla así. Y aquí está lo milagroso: regenerar a la gente, poner a la gente de nuevo en su lugar, físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente. Jesús además tuvo un gran ministerio como maestro, y esto lo estudiaremos con más detalle en nuestra próxima lección. Así que le invitamos a que esté con nosotros y siga compartiendo la vida de Jesús en los evangelios. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.